Aleluya. Bienvenidos, hermanos, en el nombre del Señor. Este es el día que ha hecho el Señor, nos regocijaremos en Él. Y este es el tiempo, el inicio de Adviento, ¿verdad? Y estamos celebrando, estamos enfocándonos hacia la venida del nacimiento del Señor Jesucristo. Y esa es una tradición de la iglesia, ¿verdad? Históricamente, donde antes de los 4 domingos antes de la Navidad, que celebramos la Navidad, para enfocarnos, ¿verdad?, en lo necesario para preparar nuestros corazones para la celebración del nacimiento del Señor Jesús. Aleluya. Padre, esta mañana te damos gracias porque tenemos el privilegio, Señor, de conocerte, porque tú has abierto nuestro corazón, nuestros oídos para oír, nuestros ojos para ver. Y esta mañana, Señor, pedimos que tú hables a cada corazón aquí presente, Señor, y aquellos que están viendo en línea también esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús, y a ti sea toda la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Si usted trajo su Biblia esta mañana, quiero que abra al libro de Lamentaciones. Después del libro de Jeremías se encuentran las Lamentaciones, dice, de Jeremías. Y vamos a ir al capítulo 3 esta mañana de Lamentaciones. Sabe que a menudo todos nosotros nos encontramos en algún tiempo en nuestra vida preguntándonos quizá por qué estamos donde estamos, por qué hemos llegado aquí, por qué, Señor, me has traído hasta este lugar, por qué estoy pasando por las experiencias quizá que estoy pasando. Y toda la parentela, todos los descendientes de Adán, que todos somos, vivimos las mismas experiencias todos. Y a menudo, ¿verdad? A veces como que la esperanza nos falta muchas veces, y a veces alguien nos dice que debemos tener esperanza en medio de esos tiempos de oscuridad o de dificultad, y a veces nos oye ese consejo tan ligero que a veces pensamos que la palabra, ¿verdad?, esperanza es una palabra quizá que alguien inventó simplemente para afrontar el presente, simplemente para afrontar el presente con vista quizá que vendrá un mejor futuro. Pero la esperanza es real, puede decir es real. Israel, ¿verdad? En la iglesia, Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en su existencia nacional larga a través de la historia, siempre ha luchado y siempre luchó con el sentir de sufrimiento, enfrentó las experiencias, ¿verdad?, de sufrimiento como nación por su desobediencia muchas veces a Dios. Pero esta mañana quiero que veamos uno de los profetas en el Antiguo Testamento que también experimentó en su propia vida este tiempo que a veces se le ha llamado la noche oscura del alma, cuestionando quizá por qué él ha llegado o está en el lugar donde está. Así que esta primera semana de temporada de Adviento es una esperanza, es un tiempo de esperanza, es un día de esperanza. Así que vamos a hablar de Cristo, nuestra esperanza y la ancla de nuestra esperanza. En Lamentaciones, el capítulo 3, y el libro es el lamento de Jeremías, el profeta de Dios, mientras él considera, ¿verdad?, dónde la nación de Israel se encuentra, y vemos que derrama muchas lágrimas en este libro, que no lo vemos como en el libro de Jeremías, cuando él viene y declara la palabra de Dios, muchas veces de juicio al pueblo de Dios. Pero aquí en Lamentaciones es el libro donde él, ¿verdad?, el Espíritu Santo lo llevó a escribir lo que lamentaba él como hijo de Dios y como parte del pueblo de Israel, de las desobediencias del pueblo de Dios. Y empezando en la Lamentación, el capítulo 3 y el versículo 5 dice, edificó, aquí una vez más está lamentando, ¿verdad?, las cosas que está pasando. Dice, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Y aquí Jeremías está refiriendo a Dios. Y quiero que lo escuche y lo lea con discernimiento para que podamos sacar provecho de lo que Jeremías está escribiendo. Edificó baluartes contra mí, está hablando de Dios, y me rodeó de amargura, dice, y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos los lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces,
cerró los oídos a mis oraciones. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó y me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo y me cubrió de ceniza. Mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Ahora, quizás nos hagamos la pregunta, pastor, ¿está escribiendo esto Jeremías acerca de Dios? Sí. O sea que él está pensando en el lugar donde está. Y dije que a veces nosotros, ¿verdad? Empezamos nuestra vida muchas veces o entramos muchas veces en nuestra vida en tiempos de oscuridad y dificultad. Yo no sé si usted en algún tiempo se ha quejado con Dios de esta manera. Señor, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has traído aquí? ¿O por qué es que has dejado estas cosas? Pero aquí Jeremías lo describe de una manera muy gráfica. Dice, cercó todos mis lados. Dice, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Yo no sé si en algún tiempo tú le he dicho al Señor, Señor, he orado, he pedido y parece que nada cambia. Yo creo que todos nosotros, como dije, los descendientes de Adán, por nuestra caída, por nuestra caída en el pecado, a veces nos hemos encontrado en esos tiempos, en esos eventos. Yo sé en mi propia vida, ¿verdad? Yo he pasado esos tiempos cuando me he quejado con Dios, cuando, como Jeremías escribe aquí, dando como si voces, como si Dios fuera la causa de mi problema, como si Dios fuera la causa de mi dolor. Pero si algo encontramos claro en la Biblia es que Dios no es la causa de nuestro dolor. Pero como Él es la cosa más cerca que nosotros tenemos para culpar, muchas veces somos prestos para hacerlo. Y aquí Jeremías escribe, Dios ha hecho esto, Dios ha hecho lo otro. Ha cerrado sus oídos a mis oraciones. Cercó mis caminos, dice, con piedras labradas y torció mis senderos. Fíjese, Dios torció mis senderos. O sea, quejándose en una manera muy gráfica. Pero una vez más digo, Dios no es la causa del dolor de Jeremías, ni la causa de mi dolor. Pero como usted sabe que cuando nosotros estamos en dolor y cuando algo nos duele, buscamos a quién echarle la culpa. Una vez me acuerdo haberme levantado de noche caminando y de repente caminando por el pasillo me di un golpe en uno de los dedos de mis pies. Y ay, cómo duele, ¿verdad? Cuando uno va de noche y de repente algo está en el camino y se da un tope grande y como que ¡oh! Y lo primero que pensamos es ¿quién dejó eso en medio en el pasillo? ¿Verdad? Y prendemos la luz y nos damos cuenta que nosotros fuimos el que dejamos ahí la caja o lo que sea. Pero inmediatamente no pensamos, ay, yo lo dejé. Pensamos, ¿a quién puedo echarle la culpa por el dolor que estoy pasando? Y muchas veces así reaccionamos nosotros. Es una reacción pecaminosa y natural. Bueno, Jeremías dice lo mismo, ¿verdad? Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Dice, mis dientes quebró con cascajo y me cubrió con ceniza. Mi alma se alejó de la paz y olvidé el bien. Perecieron mis fuerzas, mi esperanza, dice en Jehová en el versículo 18. Perecieron mi esperanza en Jehová. Llegó al punto donde había perdido la esperanza aún en Dios. O sea, le transfiere ahora la culpa a Dios. Dios ha hecho todo esto en mi vida. Pero no solamente Dios no es la causa de nuestro dolor, sino que Dios es soberano sobre toda su creación. Entonces, Dios es soberano sobre mi vida, sobre tu vida. Y nuestra acusación, ¿verdad?, a Dios siempre es que Dios tiene el poder para cambiar las cosas. Dios tiene la habilidad para rectificar todas las cosas. Pero muchas veces pensamos nosotros que no está muy interesado Dios de hacerlo en el momento que nosotros queremos que lo haga. Por eso dice, ha cerrado mi oído a mi oración. He orado,
y Dios no responde. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos encontrado en ese lugar? Yo sé, nos encontramos en el lugar donde hemos orado. Parece que Dios no está muy interesado en lo que a mí me interesa. Parece que no está muy interesado en lo que ve que estoy pasando. Parece que Dios quizás si va a actuar en otro tiempo, pero no cuando yo se lo estoy pidiendo. Queremos que Dios haga algo inmediatamente. Y note, después de haberlo culpado, Jeremías, por todas las cosas que le está pasando. Y aquí vemos a Jeremías como este profeta del Antiguo Testamento cuestionando estas cosas acerca de Dios. Y vemos en otros lugares también, vamos a salir Salmo, guarde su lugar ahí en Lamentaciones, pero en el Salmo 10, aquí en los Salmos vemos también estas quejas. Salmo 10 y verso 1, por favor, Salmo 10 y verso 1. ¿No los tienes, Jesse? Salmo 10 y verso 1 dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Salmo, 10, no 11, estoy leyendo el 10, el 11. 10:1 dice: ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Dice el salmista, y te escondes en el tiempo de la tribulación. Una vez más, la pregunta del salmista David: Dios, ¿dónde estás cuando yo te necesito? ¿Por qué estás lejos? ¿Por qué te escondes en el tiempo cuando estoy atribulado? Cuando estoy, perplejo, cuando estoy en dolor, cuando estoy, deshecho, como Jeremías describe ahí en el libro de Lamentaciones. ¿Por qué estás lejos de mí? ¿Y por qué parece que en el tiempo cuando te necesito te escondes? Y vemos aquí a David cuestionando, a David quejándose con Dios, si podemos decir así. Y luego el Salmo 44 y en el verso 23, Salmo 44 y verso 23, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Dice David. Despierta, no te alejes para siempre. ¿O qué siente ese sentir de que Dios no está cerca? Está clamando, está llamando, pero parece que Dios está dormido. Y note la pregunta: despierta, ¿por qué duermes, Señor? ¿Y cuántos sabemos que la Biblia dice que Dios no duerme? La Biblia dice que Dios no duerme. El que guarda a Israel no duerme. Pero aquí David dice: Señor, como haciendo la pregunta, cuando yo necesito ayuda de alguien y está dormido, no me puede ayudar. Y eso como que lo transfiere a Dios. Todos hemos estado ahí, todos nos hemos encontrado en esa situación. Y le dice: Señor, despierta, no te alejes para siempre. Siente ese alejamiento. Y luego el libro de Job, vamos al libro de Job, el capítulo 13 y el verso 24 de Job. ¿Por qué escondes tu rostro? Dice Job, y me cuentas por tu enemigo. Ahora aquí está un poquito más agresivo Job, porque él está sufriendo una enfermedad terrible, una enfermedad que lo ha arrasado completamente hasta la tierra. Y dice: ¿por qué te escondes? ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? ¿Nunca te has sentido tú como que Dios está en tu contra? Aunque la Escritura dice que Dios es por nosotros, no contra nosotros. Pero nos sentimos, todos vivimos esas experiencias, ¿verdad? ¿Por qué te escondes, Señor? ¿Por qué parece que oro y como que no me escuchas? Y luego en el libro de Habacuc, el capítulo 1 y el verso 13, otra vez más algo impresionante. El profeta Habacuc dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? O sea que aquí está él diciendo: Señor, tú ves a los menospreciadores y dice, y ves que están destruyendo a aquellos que son más justos que ellos. Habacuc está asumiendo de que hay otros más justos que otros. Y dice aquí: Señor, aquellos menospreciadores, y tú parece que no hablas, que no dices, que no respondes, que no estás en pro de aquellos que son justos. Y cuando ves que el justo está siendo destruido, Señor, por los menospreciadores, como que cierras tus ojos. Y qué interesante, porque empieza Habacuc diciendo:
muy limpio de ojos eres para ver el mal, ni puedes ver el agravio. O sea, no puedes ver aquello, Señor, que te deshonra a ti, porque eres de ojos puros. Pero ¿cómo es que ahora puedes ver a los menospreciadores maltratar a los justos? Hablando ahí de los hijos de Dios. Y como dije, Israel ha tenido una historia larga de sufrimiento. Y aunque eran ellos el pacto, el pueblo de pacto de Dios, eso no les impidió de que ellos pasaran esos tiempos de sufrimiento, como a nosotros tampoco. Pero se les había dado a esta nación una promesa de un Mesías, ¿verdad? Ya largamente esperado. En Isaías capítulo 7 y verso 14 encontramos esa promesa que Dios dio. Por tanto, dijo el Señor por el profeta Isaías, el Señor mismo os dará una ¿qué? Una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea que Dios dio una promesa, Dios dio una señal. Interesante porque esta señal, porque la señal es que iba a nacer, ¿verdad? Iba a dar a luz a un hijo, una mujer, y se llamaría Emmanuel. Pero lo que era la señal era que era virgen. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Y dice, ese hijo se llamará Emmanuel. ¿Qué es la palabra Emmanuel? La palabra Emmanuel en la Biblia quiere decir, la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Emmanuel. Él es la palabra hebrea para el nombre de Dios. Entonces es Dios con nosotros. Dios ha venido o vendrá con nosotros. Entonces Dios le dio a Israel esta señal hace muchos miles de años antes de que Jesucristo viniera. Y le dijo, esta virgen dará luz a este niño y ese niño se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora vamos a Proverbios 10 y el verso 28. Esta promesa que Dios había dado a Israel era la promesa de la esperanza que vendría al mundo. La esperanza que ahora estamos celebrando nosotros. Dije que este es el día de Adviento donde celebramos el primer día, o primera semana, de Adviento, la esperanza que tenemos en Dios. En el libro de Proverbios, el capítulo 10 y el verso 28, dice la Biblia, la esperanza de los justos es ¿qué? ¿Es qué? Alegría. La esperanza de los justos es alegría. Esa es nuestra esperanza. Mas la esperanza de los impíos perecerá. O sea que la esperanza de los justos, de los rectos, de los hijos de Dios, ¿verdad? Esa va a permanecer. Y es una permanencia de alegría en la vida de la persona. Pero la esperanza de los impíos, y aunque ellos tienen esperanza, esa va a fallar, va a perecer. Solamente la Escritura nos dice la esperanza de los justos, ¿verdad? Perdurará. Y luego en el Salmo 147 y el verso 11 encontramos, ¿qué más nos dice la Biblia acerca de la esperanza? Nos dice que Dios se complace en esta esperanza. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. En los que esperan en su misericordia. Así que esa es la esperanza del justo. La esperanza del justo es que Dios tendrá ¿qué? Misericordia. Ahora leyendo nosotros, como leímos ahí en Lamentaciones, ¿verdad? Las quejas, las lamentas de el profeta Jeremías hacia Dios, vemos que después, ahorita vamos a leer más, después cambió de esa lamentación, de esa queja a la misericordia, a reconocer, a apreciar la misericordia de Dios. ¿Tú aprecias la misericordia de Dios en tu vida? Yo le doy gracias a Dios que Él ha tenido misericordia de mí porque yo la he necesitado, como tú también la necesitas. Y Jehová, dice el salmista, se complace en uno, los que le temen, dos, en los que esperan, los que confían en su misericordia. Y damos gracias a Dios que nosotros tenemos ese privilegio, ¿verdad?, de esperar, de tener esperanza en la misericordia de Dios. Que Dios no nos salvó y nos trajo con Él hasta la mitad del camino y luego nos va a dejar ahí. No,
Dios no nos abandona, Dios no nos deja. Dios que empezó contigo la jornada va a continuar hasta el fin. Aquel que, le has depositado tú, ¿verdad? Tu fe en Él. La Biblia dice que Él lo continuará hasta el día de su venida. Y luego en el Salmo 130, Salmo 130 y el verso 7, la palabra de Dios dice: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, una vez más, y abundante redención con Él. Y estos son algunos de los elementos de la esperanza que nosotros tenemos. Dice misericordia, ya lo vimos, porque Él es misericordioso, y abundante redención. La palabra redención es una palabra que habla de haberse comprado, algo que se ha pagado un precio y se ha redimido. Y Dios nos ha abundantemente redimido de la maldición de la ley. Y por eso nosotros ahora podemos vivir nuestra vida con esperanza. Porque Israel, como Israel se le llamaba a esperar en Dios, a nosotros también la iglesia se nos llama a esperar en el Señor. Porque en Él encontramos ¿qué? Misericordia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos misericordia todos los días? Aleluya. Yo sé que todos los días nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Y una más, déjeme darle en Proverbios capítulo 11. Proverbios, el capítulo 11, vamos a ver el verso 7. Algo nos dice así acerca de la esperanza aquí del impío. Dice: cuando muere el hombre impío, perece ¿qué? Su esperanza. No hay esperanza para el impío. Aquel que no ha conocido a Cristo, cuando muere, muere sin esperanza. No hay manera más de recuperarse. No hay tal cosa como después de la muerte nosotros podemos orar por alguien para que Dios lo salve. No, después de la muerte la Biblia dice viene el juicio. Y cuando muere el impío, perece su esperanza. El libro de Efesios nos habla acerca de aquellos que están alejados de los pactos de Israel, aquellos que están separados de Cristo. Dice, están sin Dios y sin esperanza. Y aquí lo vemos en el libro de Proverbios 11:7, cuando el hombre muere, muere sin esperanza. No hay ninguna esperanza para él. Y la expectación de los malos perecerá. ¿Sabe que la gente mala, ellos tienen ciertas expectativas, ellos están esperando ciertas cosas en su vida, ellos están esperando hacia un futuro mejor, pero la Biblia dice que el hombre impío no puede esperar, no puede tener una esperanza, ¿verdad?, que va a perdurar. Dice, porque esa expectativa de los malos va a perecer. No hay esa esperanza. Y gracias a Dios que nosotros en Cristo Jesús ahora tenemos una esperanza que nos espera, porque en Cristo Jesús tenemos y somos bendecidos con toda bendición espiritual, dice la Biblia en Efesios 1, verso 4, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vamos a regresar al libro de Lamentaciones, y vamos a ver este fundamento de la esperanza que nosotros tenemos en el Señor. Ahora, Jeremías aquí está recordando, nos quedamos en el verso, vamos al verso 20, terminamos como en el 21, pero vamos a releer el verso 20 una vez más. Dice, verso 19, perdón, Lamentaciones 3, 19, dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Y vemos aquí una vez más Jeremías escribiendo ese tiempo de oscuridad en su vida, la oscuridad del alma. Tendré aún en memoria, dice. Ahora, ¿qué es memoria? Recordándonos. Dice, ahora voy a recordar, porque mi alma está abatida dentro de mí. Y todas las cosas que leímos ahí desde el versículo 5 hasta el 20, ¿verdad? Donde él está culpando a Dios. Dios ya no contesta mis oraciones. Dios me ha dado esto. Dios ha quebrado mis dientes. Todas las descripciones gráficas que él da. ¿Por qué? Porque como dije, a veces lo más cercano a nosotros es lo que, cuando estamos en dolor, es lo que queremos culpar. Y dice, está abatida dentro de mí mi alma. Yo no sé si tú algún tiempo te has encontrado con esa alma abatida, como Jeremías lo describe aquí. Pero luego dice, esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Voy a recapacitar lo que estoy orando. Voy a recapacitar lo que estoy diciendo.
Por lo tanto dice, y voy a esperar. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ahora, después de haber dicho todas las cosas que dice de Dios, después de haber dicho todas las cosas que está quejándose, dice, ahora voy a recapacitar, voy a considerar una vez más en mi corazón y voy a esperar. Y luego cambia su pensar y ahora empieza a hablar de la misericordia de Dios, porque Él sabe, como tú y yo sabemos, en esos tiempos de duda, que Dios tiene misericordia, que Dios es misericordioso, que ha tenido misericordia de nosotros. Y dice, por la misericordia de Jehová, ¿qué dice? No hemos sido consumidos. Ahora Él sigue quejándose de las cosas, ¿verdad? Con Dios, pero ahora se da cuenta, pero es por la misericordia de Dios, simplemente. Dios no es la causa de mi dolor. Dios no me trajo al lugar donde yo me siento, ¿verdad? Desesperado, donde yo me siento, ¿verdad? Afligido. Dios no es la causa de mi aflicción. De hecho, no he sido destruido por la misericordia de Dios. Todavía estoy aquí, aún inclusive para quejarme. Y solamente por la misericordia de Dios no he sido y no hemos sido, ¿qué? Consumidos. ¿Por qué? Porque su misericordia no decayó. ¿Ve? Nunca decaerán sus misericordias. ¿Y cuánto le damos gracias a Dios por ello? Gracias, Señor, que aunque a veces cuando me he quejado, a veces cuando he pensado que tú eres el culpable, aun cuando he considerado que tú tienes el poder para cambiar las cosas y como que no me escuchas y como no cambias y como que quiero quejarme, ¿verdad? Sabiendo esto, una cosa no puede escapar, que tus misericordias han sido nuevas este día. Y cuando me levanto en la mañana todos los días, levantando mi mano, digo, gracias Señor por un día más que me das. Gracias por tu misericordia. Solo por tu misericordia estoy aquí. No porque haya sido tan bueno, no porque haya sido tan fiel, no porque haya sido tan amoroso. No, Señor, por tus misericordias que no decaen todos los días. Por eso tú me mantienes. Yo le decía a una persona el otro día, si la salvación dependiera de ti, nunca la pudieras mantener. Si la salvación y tu entrada al cielo dependiera de ti, nunca podrías tú vivir de tal manera que serías tan excelente como para entrar. Todos lo sabemos. Pero le dije, lo necesario es que reconozcas que es por la misericordia de Dios que Dios te tiene en tu mano. Y que Él te permite que tú, aunque te desanimes, te caes en su mano. No te caes de su mano, te caes en su mano. Y en la mano del Señor Él te sostiene. Y yo me acuerdo en tiempos cuando he pasado, ¿verdad? Como digo, los que se le denominan, ¿verdad? La noche oscura del alma. Todos hemos pasado cuando parece que el cielo está cerrado, cuando parece que Dios no nos escucha. Nos acordamos que Él tiene el poder para hacerlo, pero Él actúa porque es soberano cuando a Él le place. Y Él hace como a Él le parece mejor, porque Él tiene toda la sabiduría que tú y yo no tenemos. Y ahora aquí el profeta Jeremías, ¿verdad? Después de todos sus lamentos, ahora empieza a hablar su fe. Y dice, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Verso 23, nuevas son ¿cuándo? ¿Cada qué? Cada mañana. Y cada mañana que tú te levantas, debes reconocerlas. Señor, gracias. Tu misericordia es nueva para mí este día. Ayer quizá hubo mucho fracaso. Ayer quizá pasé algo y dije cosas que no debiera haber dicho, Señor. Y me he arrepentido. Pero ahora tu misericordia es nueva para mí. Grande es tu fidelidad. ¿Sabe por qué la misericordia de Dios es nueva cada día? Porque Dios nunca falla en su fidelidad. Dios dijo que Él estaría contigo siempre hasta el fin del mundo. Cristo dijo, mi paz yo os doy a vosotros, no como el mundo la da. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, si el Señor nos dio esa promesa, no importa cómo nos sintamos, no importa cómo veamos, la misericordia es nueva y se ha renovado para mí este día. Y usted debe decirlo ese día, Señor, gracias porque has renovado tu misericordia una vez más. ¿Por qué? Porque tú eres fiel. Grande eres tú en fidelidad. Y esta mañana yo quiero recordarte de esa fidelidad. Si tú estás viendo en línea esta mañana, estás deprimido, estás de alguna manera, ¿verdad?, desahuciado, te sientes mal, estás en dolor, en enfermedad, estás pasando por lo que sea. Quieres reconocer esta mañana conmigo en fe. Señor, gracias por tu misericordia. Todavía estoy aquí. Gracias a Dios que estoy todavía aquí, tú me tienes. Aun cuando he pasado lo que he pasado,
pero Señor, gracias que estoy aquí. Sabe que mucha gente ahora ya no puede sentir nada porque ha muerto. Se ha muerto, ya no está aquí. Gracias a Dios. Ya no tiene, ¿verdad? Vida para seguir aquí. Pero gracias a Dios que tú todavía la tienes. Yo todavía la tengo. Le doy gracias al Señor porque, como le dije, y algunos se dieron cuenta, la semana pasada yo empecé a enfermarme y toda esa semana he estado enfermo. Hasta hoy en la mañana cuando me levanté con fuerzas al 100% y le doy gracias al Señor por ello. Gracias a Dios por su misericordia que es nueva esta mañana para mí y es también para ti. Y sigue diciendo, verso 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. O sea, en Él hay esperanza. ¿Quién es la porción, verdad, de tu vida? Mi porción, dice, es Jehová. Yo quisiera que tú dijeras esto a voz alta conmigo. Dilo a voz alta. Mi porción es Jehová. Dilo una vez más. Mi porción es Jehová. Y Jeremías dice, por lo tanto, en Él esperaré. En Él está es mi esperanza, en Él he depositado mi fe, en Él estoy esperando. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, es compasivo y Él es fiel. Y dice, sigue diciendo, verso 25, bueno es Jehová a los que en Él esperan. Ahí está la esperanza una vez más. Al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Ahora, él quizás lo dice eso porque en este capítulo ha hablado mucho, ha dicho muchas cosas acerca del Señor, ¿verdad? Él hizo entrar en mis entrañas, dijo una vez más, y la saeta, las flechas de su aljaba, me puso como escarnio del pueblo. O sea, todo lo que él acababa de decir, ahora él dice, ahora esperaré en la misericordia del Señor. Se acuerda, ¿verdad? Note que dice, leímos ahí en el versículo 21, recapacitó en su corazón, recapacitaré en mi corazón. Y a veces nosotros tenemos que tomar también esa actitud. Cuando nos hemos quejado, cuando hemos dicho de Dios lo que no es verdad, tenemos que recapacitar y reconsiderar la verdad. Y la verdad es que Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es fiel. Y por esa misericordia de Dios, por esa fidelidad de Dios, no somos consumidos. Y por eso puedo tener esperanza en el Señor. En el Nuevo Testamento leemos de un varón también que estaba en el templo cuando Jesús nació. Dice que él esperaba, porque aquí acabamos de leer que en silencio, dice, es bueno esperar la salvación de Jehová. Y aquí estaba este hombre que todos los días en el templo, en el Nuevo Testamento, vamos al capítulo 2 de Lucas, el capítulo 2 de San Lucas, en el verso 25, encontramos a este hombre llamado Simeón, que esperaba ahí en el templo, en silencio, ¿verdad?, la salvación que Dios iba a enviar a Israel. Y dice en el versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba, ¿qué esperaba? La consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y él estaba ahí esperando todos los días en silencio, y ese era un hombre ya anciano, pero un hombre justo, un hombre piadoso en Dios, y esperaba. Y a veces nosotros nos es difícil esperar. Como digo, como Jeremías diciendo, Señor, has hecho esto, no hace esto, no escucha mi oración. El Señor me ha puesto como se ha puesto como mi enemigo. Pero aquí está un hombre llamado Simeón, confiado, esperando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le había mostrado algo. Y estaba esperando él el consuelo que vendría a Israel. Esperando él la esperanza, o sea el Mesías que vendría. La profecía de Isaías, el capítulo 7, donde leímos el versículo 14, que Dios iba a enviar a Emmanuel. Dios iba a enviar esta señal, o iba a dar esta señal a través de esta virgen. Iba a nacer este varón que sería llamado Emmanuel. Y aquí vemos a Simeón en el verso 26, sigue diciendo ahí la escritura, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo. Acuérdense, terminamos una serie acerca de la obra del Espíritu Santo. Y una de las obras del Espíritu Santo es que revelar, ¿verdad?, los planes, revelar la escritura. Y aquí le había revelado el Espíritu Santo a Simeón. Dice que no vería la muerte
antes de que viese al ungido del Señor. Que no iba a morir antes de que él viera a el ungido, o sea, el Mesías de Israel, el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, o sea, Jesús ya había nacido, lo traían para presentarlo al Señor, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Qué interesante, fíjese. Él está esperando en silencio la salvación de Jehová. El Espíritu Santo le muestra en ese día a esa pareja, a José y María, entrando con el niño, porque él esperaba, él sabía que iban a hacer. Y no dice la Biblia aquí cómo él supo que este niño que María llevaba en sus brazos era el Mesías. Pero así el mismo Espíritu Santo que le había dicho: no vas a morir hasta que veas la salvación de Jehová, él tan seguro va y toma al niño en sus brazos y bendice a Dios. Fíjese, estaba leyendo en repaso a este mensaje y no pude más que llorar. Me vino lágrimas a mis ojos. Dije: Señor, qué fidelidad la tuya en guardar a este anciano. No era posible que Simeón muriera. Y alguien dice: sí, pero si le daba COVID, no importa que le diera COVID, le diera cáncer, le diera lo que sea, no iba a morir antes de ver la promesa que Dios le había dado. Y Dios a nosotros quiere hablarnos de tal manera, muchas veces así, pero estamos tan ocupados con las cosas del mundo. Y Dios quiere darnos palabra para sostenernos. Y dice que él tomó en sus brazos y le dice: ah, Señor, despides a tu siervo en paz. O sea, ha llegado el tiempo. ¿Conforme a qué? A tu palabra. O sea, tú lo has dicho. Porque han visto mis ojos tu salvación. Ponte a pensar tú, si tuvieras ese niño, bebito, en tus brazos, viéndolo, se veía como cualquier otro niño. No había nada extraordinario, era un niño. Pero al verlo dice: mis ojos han visto tu salvación. Y qué interesante saber y ver, el mundo se mofa de ello, pero este niño en los brazos de Simeón, en los brazos de María, fue el que creó el universo. Me da un estremecimiento al considerarlo. Porque yo he visto niños, se han sido hermosos y todo, pero al ver a un niño tan indefenso como vemos nosotros a los niños, que si se les caía al piso era tan susceptible al dolor como cualquier otro niño. En las manos, mire, Dios encarnado se pone en las manos de una persona. Dios que crió el universo, Dios que es fiel en todo, viene a tomar un cuerpo en el niño Jesús. Y dice Simeón: mis ojos han visto tu salvación. Verso 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Note, Dios no hace las cosas nada más así y así. Dice: has preparado tú esto en presencia de todos los pueblos, no solo Israel. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea, declara sobre él lo que él es: revelación para los gentiles, para todos los que no son del pueblo de Israel, pero también la gloria de tu pueblo Israel. Y Simeón no vivió para ver al pueblo de Israel en gran parte rechazar su gloria.
no reconocer el tiempo de su visitación, no reconocer aquel que vino enviado por el Padre para ser la esperanza que Dios había prometido al pueblo de Israel. Y la esperanza de Israel vino en un paquete tan pequeño, en un niño, nacido en una aldea desconocida, en un pueblo desconocido, a personas sin influencia, a una madre pobre, virgen, a un padre o un padrastro preocupado por qué iba a decir la gente. Un paquete tan pequeño que parecía que no tenía significado. Y no sé cuántas veces nosotros buscamos la esperanza solo en cosas que nosotros consideramos grandes, influentes, dignas para cambiar las cosas o dignas de mención. No sé si tú buscas tu esperanza solamente en las cosas consideradas, como digo, dignas de mención. Porque aquí la esperanza para el mundo vino en un paquete muy pequeño, muy frágil. A veces nosotros buscamos, como digo, la esperanza donde no se encuentra. Y a veces la esperanza está en un lugar y viene a través de algo tan frágil que no lo consideramos, no le damos tiempo. Y buscamos por todos lados. Y Dios nos está ofreciendo tan fácil, tan frágilmente, tan pequeña, que a veces si no tenemos discernimiento, la perdemos. En el Salmo 42, David, uno también de los profetas del Antiguo Testamento, hace una pregunta a su alma, y quiero que la leamos en el Salmo 42 y el verso 5. Y dice el rey David: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué estás abatido? ¿Por qué estás turbado? O sea que él mismo se está hablando a su propia, internamente, a su propia alma. Y se dirige a su alma. ¿Por qué estás turbada? ¿Por qué estás abatida, alma mía? Y luego, haciéndose esa pregunta, surge esa fe de su corazón. Espera en Dios. Espera en Dios. A veces, como digo, queremos que Dios actúe cuando nosotros lo llamamos, como Jeremías: Señor, te hablo y parece que estás dormido. Tienes el poder para cambiar las cosas, pero parece que no te interesa mucho lo de mi vida. Todos nos hemos llegado a ese tiempo de frustración. ¿Por qué te abates? David hace la pregunta. Pregunta que nosotros nos debemos hacer cuando estamos en ese tiempo. ¿Por qué estás turbado? ¿Por qué te turbas? Y si eres sincero, tú mismo quizá te puedes contestar: porque estoy sufriendo, porque estoy enfermo, porque no encuentro la salida, porque no sé cuál es la respuesta, porque Dios parece que no me contesta. Y entre más consideras esto, más vienes a irritarte. Pero la pregunta debe de ser hecha para dirigir el alma no a la frustración, sino hacia la esperanza en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, dice, salvación mía y Dios mío. O sea, Él todavía es mi salvación. De hecho, que estoy pasando por un tiempo difícil, por un tiempo de oscuridad, por una prueba, no quiere decir que Dios ya no salva. No, Él es mi salvación, porque Él es mi Dios. Y dice David: espera, alma mía, en Dios, espera en Jehová. En Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8, nos dice por el profeta Jeremías: Dios, ¿quién es bendecido a los ojos de Jehová? En Jeremías 17, verso 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová. Bendecido, alegre es. Otra palabra griega, otra definición griega de esa misma palabra, ¿verdad? Bendito, alegre es. Bendecido es el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová.
No solamente pongo mi esperanza y mi confianza en Él, sino también Él es mi esperanza, Él es mi confianza. Y el verso 8 sigue diciendo Jeremías, porque será como el árbol que plantado junto a las aguas. ¿Dónde es mejor tener un árbol plantado? ¿En el desierto o junto al agua? Junto al agua, porque de ahí se va a alimentar, de ahí se va a saciar, ¿verdad? El beneficio del agua. Que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará. Fíjese, hoja verde en el tiempo de sequía. No verá cuando viene el calor. Está hablando no de un árbol, sino de una vida. El árbol representa la vida, el hombre que confía en Jehová. Dice, en las corrientes de agua está él plantado. No verá cuando viene el calor. ¿Por qué? Porque está nutrido. ¿Quién lo nutre? Es el Señor que lo nutre. Su hoja estará verde. En el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahora nosotros vemos los árboles en temporada, decimos, bueno, no es temporada de dar fruto. Pero el árbol, el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, dice, da fruto aún en la sequía, dará fruto aún cuando viene el tiempo de calor. ¿Por qué? Porque su alimento viene de la presencia de Dios, de su confianza, de su fe en Dios. ¿Tú tienes esa esperanza en tu Dios? ¿Tú has confiado en el Señor de esa manera que Él puede mantenerte en tiempo aún de dificultad? Cuando hay escasez, cuando no hay agua, cuando viene el tiempo de la sequía. La Biblia dice que Jesús iba a crecer como raíz en tierra seca. ¿Cómo crece una raíz en tierra seca, donde no hay agua? Y ese cuadro que la Biblia nos da de la vida de Jesús, porque Él brotará, dice la Escritura, como raíz en tierra seca. Él vivió entre nosotros, en esta tierra caída, en esta tierra seca, pero Él daba fruto aún en medio de la sequedad, aún en medio del pecado. Él nunca pecó. Él pudo dar fruto para Dios en medio de ese tiempo de sequedad. ¿Por qué? Porque su raíz no estaba en la tierra, su raíz estaba, ¿verdad?, injertada en el cielo, en la presencia de Dios. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que no me tomarían preso. Pero Él sabía que estaba conectado con el Padre, conectado con el cielo. Y así tú y yo tenemos que vivir de esa manera. Por eso necesitamos la esperanza. Por eso necesitamos creer nosotros que Jesús es nuestra esperanza en todo tiempo. En Hebreos capítulo 6, Jesús no es solamente nuestra esperanza hoy. No fue nada más nuestra esperanza ayer, será nuestra esperanza en el futuro. Puede decir gloria a Dios, aleluya. En Hebreos capítulo 6, en el verso 17, dice la palabra de Dios, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad. La palabra inmutable quiere decir incambiable. Dios queriendo mostrarnos, los herederos de la promesa, ¿verdad?, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. No porque Dios necesita jurar para que le creamos, pero a nosotros nos dio esa promesa y dice para que nosotros supiéramos que no cambia la promesa. Dios tomó un juramento, dice, verso 18, para que por dos cosas inmutables, dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible, primero, que Dios no mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Todos nosotros que creemos en Cristo, Dios nos ha dado, dice aquí la Escritura, a los herederos de la promesa, dos cosas que no cambian. Primero, su palabra, ¿verdad? El juramento, dice aquí, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos nosotros, ¿verdad?, un consuelo, ¿verdad?, y una esperanza que nunca podrá anularse.
¿Por qué? Porque Dios nos ha dado ese juramento. Luego verso 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. La esperanza que tenemos es segura y firme, no titubea. La esperanza que tenemos en Dios no es un día sí y un día no. Dice, tenemos una esperanza segura y firme y el ancla del alma. Es el ancla. ¿Qué es un ancla para un barco? Un ancla es algo que se echa del barco, ¿para qué? Para que el barco pueda detenerse, para que el barco esté, ¿verdad? No se lo lleve el agua por todos lados. El ancla lo afirma, ¿verdad? Y esta esperanza que nosotros tenemos en Dios es segura y firme y es el ancla del alma nuestra, el que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, está hablando aquí acerca del templo antiguo, ¿verdad? Donde entraban al lugar santo, el lugar santísimo, y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar más santo, al lugar santísimo. Y dice que esta esperanza que nosotros tenemos entra y penetra dentro del velo, donde no se nos daba acceso bajo el antiguo pacto. Ahora tenemos acceso al nuevo pacto y podemos entrar por el velo que velaba a Dios, que lo mantenía detrás de ese velo para que el pueblo, ¿verdad?, no fuera destruido. Pero ahora nosotros tenemos esta ancla del alma segura y firme. ¿Y cuál es esa ancla? Verso 20 nos dice que la ancla es una persona. En Hechos, Hebreos 6:20 dice, donde Jesucristo o Jesús entró por nosotros como precursor, o sea que Él entró primero, preparando el camino para nosotros, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús es la ancla de nuestra alma. Jesús es nuestra ancla eterna y firme y segura. No tenemos nosotros simplemente una promesa, tenemos una persona. Nuestra esperanza está fundada en una persona, no está fundada solamente en una palabra, porque cualquiera puede darnos una promesa, pero necesitamos una persona que nunca cambia jamás, que nunca deja de ser fiel. Como leímos en el Antiguo Testamento de Dios, Dios es fiel, Dios en su fidelidad. Esta es la fidelidad que Jeremías pudo contemplar delante de Dios y dice, y ahora me doy cuenta que no soy consumido. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es para siempre. Y nosotros tenemos esa esperanza en Jesús. Él ya entró al lugar santísimo. Él ya entró al lugar donde nosotros un día también por la gracia de Dios entraremos, gloria al Señor. Y esta esperanza, Dios quiere que esté en nosotros continuamente, que rebose en nuestra vida. Voy a darle una escritura más en Romanos capítulo 15 y el versículo 12, donde el apóstol Pablo nos habla acerca de esta esperanza. En Romanos 15 y verso 12, vamos a ir ahí. Romanos 15, 12. Pablo escribe a la iglesia en Roma y les dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Ahí está la esperanza. ¿En quién? Aquel que es la raíz de Isaí, el que se levantará a gobernar, a regir a los gentiles. En él esperarán los gentiles. Note, no solamente Israel, aquí no está hablando de Israel, está hablando de todas las otras naciones que no son Israel. Dice, y luego verso 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este Dios de esperanza, dice, los llene, para que ustedes llenos de gozo y paz por medio de su fe, en su creer, puedan abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sabe que en tiempos difíciles, en tiempos de pruebas, en tiempos de oscuridad del alma, se necesita esperanza. Pero no es una esperanza que uno pueda simplemente generar por sí mismo. No es una esperanza como el mundo espera. El mundo, tú le dices, bueno, ¿crees tú que vas a mejorar mañana o las cosas van a mejorar mañana? ¿Y qué contestan? Pues esperamos. Pero esa esperanza no es una esperanza firme. Es un quizá, ojalá. Pero la esperanza bíblica no es quizá y ojalá.
La esperanza bíblica, put that scripture up for me again, please. La esperanza bíblica es segura y es firme. Y dice, y aquí dice la Escritura, para que seas en abundancia llenos de esta esperanza. Pero note cómo viene, por el poder del Espíritu Santo. No es una esperanza humana, no es una esperanza de quizá, de ojalá. No, es una esperanza que espera en seguridad, porque es un Dios fiel el que ha dado esa promesa. Y esa promesa está fundada en una persona. Esa persona es Cristo Jesús, que ha resucitado de los muertos. Y cuando nosotros celebramos en este tiempo de Adviento la esperanza, estamos enfocándonos en que ha venido al mundo el Salvador, en quien esperamos. Y Él, no importa nuestra situación, siempre va a estar con nosotros y siempre en su fidelidad, Él nos sacará adelante de una manera u otra. Así que esta mañana anímate, pon tu esperanza en el Señor. Dile, Señor, lléname de gozo y paz en mi fe, en mi creencia, para que yo pueda abundar en esta esperanza que tú has preparado para los que te aman, por el poder del Espíritu Santo. Ponte de pie conmigo esta mañana. Ahí donde estás tú en tu casa, ahí en tu hogar. Levanta tus manos delante del Señor y empecemos a darle gracias. Este es el tiempo de alabanza, es el tiempo de Adviento donde nosotros recordamos, ¿verdad? El Señor ha venido y la esperanza al mundo Él la ha traído. Y Señor, gracias que nosotros ahora tenemos esta esperanza puesta delante de nosotros, dice tu palabra. Y Padre, te damos gracias porque en Cristo Jesús tenemos la esperanza que necesitamos. Padre, pedimos en este momento que cada situación en nuestra vida, no importa lo que estemos pasando, Señor, ponemos nuestros ojos, los separamos de ella y escogemos y elegimos ponerlos en ti. Y sabemos, Señor, que solo por tus misericordias no hemos sido consumidos, porque grande es tu fidelidad para conmigo. Y Señor, yo declaro esta mañana en mi fe que tu esperanza está conmigo hoy, estuvo conmigo ayer y estará conmigo para siempre. Padre, pido en este momento que en los tiempos de oscuridad, en tiempos de dolor, en tiempos de duda, no importa dónde estemos, en qué estemos pasando en este momento, Señor, ponemos nuestra mirada en ti. Y nuestra esperanza en ti es la ancla de nuestra alma. Afírmanos, Señor. Sabemos que la esperanza del necio, la esperanza del malo perecerá, porque ellos confían en su propia fuerza. Ellos confían en su propio brazo, como dice tu palabra. Pero nosotros vemos a ti. Y Señor, consideramos y recapacitamos en nuestro corazón si algo hemos hecho, Señor, que hemos considerado que quizá tú, con el poder para cambiar las cosas, no lo has hecho. Y te hemos culpado, Señor, de alguna manera. Perdónanos y restáuranos, Señor, a una fe sincera, a una esperanza, Señor, firme y segura. Y te alabamos en este momento y te decimos gracias, Señor, porque estás en mi vida. Dígaselo, gracias porque estás en mi vida. Gracias porque me has salvado con tu sangre, Salvador. Y en este tiempo, cuando vamos hacia la celebración, Señor, del nacimiento de Jesús, te damos gracias, Señor, que esa esperanza nosotros la tenemos. Gracias por enfocarnos una vez más en esa esperanza que jamás fallará, porque está basada en la persona, en el carácter de Cristo Jesús. Y Padre, te bendigo y alabo tu nombre. Y gracias por llevarnos de este lugar con esa esperanza plena y completa para compartirla con otros. En el nombre de Jesús, llévanos de este lugar, Señor, para hacerte un pueblo para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén.